Esta semana el Congreso despachó un bono para los funcionarios públicos de la región de Atacama. El proyecto, que fue patrocinado por los ministros de Hacienda y de Interior, además también del subsecretario Mahmoud Alewi, establece un aporte trimestral de 240.000 pesos para los trabajadores públicos de planta. Queremos ahondar en este tema y otros también con el diputado del PPD y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González. Gracias por estar junto a nosotros, diputado. ¿Cómo están? Mucho gusto estar con ustedes. Y este tema es interesante discutirlo y analizarlo, sobre todo desde el punto de vista de la descentralización. Se ha hablado bastante durante el año pasado con respecto a eso. Recordemos que hubo también ahí un comité de expertos nombrados por la presidenta. Y una de las cosas que se ha dado a conocer ahora y que también ha generado cierta polémica tiene que ver con este bono. ¿Usted está a favor o no de la entrega de este millón de pesos a los funcionarios de la región de Atacama? Bueno, yo quiero decir que no voté a favor del bono. Y en segundo lugar, que me alegro por los funcionarios de Antofagasta. Lo voy a proponer para mi región. Lo digo un poco en broma y un poco en serio, en verdad, porque creo que es injusto que se aplique un bono para una región sin considerar la situación de las otras regiones. Y no estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando de las regiones como conjunto. Es muy importante que efectivamente existan condiciones específicas para el desarrollo de cada una de las regiones. Pero debiera haber más competencia en las propias regiones para tomar esas decisiones. Cuando tengamos verdadera descentralización, no va a ser necesario que el ministro de Hacienda y el ministro de Interior tomen estas decisiones, sino que, digamos, exista una política de recursos humanos propia de la región, con recursos propios de las regiones. ¿O no estuvo durante la votación? Yo no estuve durante la votación, ya, pero lo habría votado en rechazado. contra. Lo habría rechazado porque me parece que es una aplicación que no corresponde a una verdadera equidad. Voy a empezar, ya le pedí a los equipos míos que hicieran un estudio en relación con la aplicación específica de equivalentes, ¿no?, que empalmen este bono con bonos posibles que sean para otras regiones, porque además el buen sistema no es un sistema de bonos, es un sistema de remuneraciones, de retribución al recurso humano y de fortalecimiento de una política de recursos humanos en las regiones, que es lo que hemos estado planteando en la bancada regionalista de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál es su evaluación respecto a las intenciones que hubo detrás? Porque esto además también tiene críticas desde el punto de vista de lo rápido que fue el trámite legislativo, podríamos decirlo. Muchos también critican eso de que se podría haber generado un mayor debate. Y también otra de las críticas es lo que usted plantea. Muchos parlamentarios de otras regiones dicen, bueno, ¿por qué la región de Atacama y no otras? Mire, bueno, en verdad fue un trámite sumario que no es conveniente, pero yo encuentro que lo más grave es que se está acudiendo a los recursos del fondo del FNDR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y por lo tanto se le quita recursos a la región para sus propios proyectos de desarrollo. Se le entrega a los funcionarios. Es verdad que los funcionarios de Atacama especialmente tienen una situación muy desventajosa en una región donde todos los costos han subido muchísimo, los arriendos, los insumos, los servicios. Pero esa misma situación específica hay que estudiarla en las otras regiones. Y si lo vamos a aplicar en una región, tenemos que aplicarlo en todas. Pero además, lo que tenemos que plantear en una perspectiva de más largo plazo es que las regiones tienen que tener capacidad de fijar su propia política de recursos humanos, y los consejos regionales y los futuros intendentes electos tienen que tener los recursos, la capacidad, el poder de decisión para poder determinar una política que sea adecuada a la región y de acuerdo a las características de la región. Cuando hacíamos la presentación con respecto a este tema, hablábamos de la descentralización, del rol que había tenido este comité de expertos. Desde el punto de vista de la imagen que se quiere dar y desde las estrategias, podríamos decir, más políticas, ¿fue un error tal vez comenzar o dar este bono con lo que ha generado, que va a los funcionarios públicos, que va solamente a una región en particular, pensando que hay muchísimos otros temas que para muchos de los especialistas son más atingentes o más importantes que entregarle mayor dinero a los funcionarios de una región? Además que se dejó fuera a los profesores, hay que decirlo. Claro, que también ha generado bastante crítica. Gente honorario. Mire, yo creo que hay que partir por dar más poder
efectivo a las regiones y entregar recursos sobre las propias áreas en las cuales esas regiones tienen ventajas productivas. Las regiones mineras debieran tener una parte de los recursos que ellas generan para el desarrollo regional. Las regiones portuarias, ¿no? El tema de los puertos para nosotros es muy importante en la región de Valparaíso. La renta turística, la renta forestal, la renta que se produce, digamos, de los sectores pesqueros. Todo ello debe ingresarse como recursos, al menos en una parte, a las propias regiones. Y las regiones tener una política de desarrollo y tener una estrategia de desarrollo regional y prioridades de proyectos que sean decididos en las propias regiones. Y es en función de ello que estamos luchando. Creo que las recomendaciones que dio la Comisión Presidencial fueron recomendaciones muy atingentes, nosotros las suscribimos y las vamos a apoyar. Y vamos a apoyar especialmente la elección de ¿En qué están esas recomendaciones? Porque había también bastante consenso, fue un panel bastante transversal también de quienes hicieron estas recomendaciones al gobierno: endeudamiento regional, por mencionar alguno, el fondo de convergencia, la elección de los intendentes, el tema también con respecto a los recursos de las municipalidades. ¿En qué está esto en concreto? También se lo pregunto porque usted, como vicepresidente de la Cámara, puede ahí también darnos algunas pistas del avance que han tenido ciertas temáticas que se plantearon en este Bueno, estamos en concreto en que la presidenta en la ciudad de Puerto Montt ya envió el proyecto de elección directa de los intendentes. Y 15 días después, en la ciudad de Valdivia, lanzó el proyecto de las nuevas competencias y facultades que van a tener los gobiernos regionales. O sea, para las próximas elecciones eso va a estar operativo. Va a estar operativo. Ese es el diseño que tiene el gobierno y nosotros lo vamos a apoyar ahí con todo, ¿no? Tenemos una bancada, la bancada regionalista, yo soy presidente de ella, tenemos 42 diputados que forman parte de esta bancada y todos estamos cuadrados porque la elección de intendente efectivamente sea hecha el año 2017 y por lo tanto el proceso legislativo debiera terminarse el año 2015 y estar listo a comienzo del año 2016. Ahora, son materias complejas. Creo que en el caso de la elección de intendente hay que preocuparse mucho que el intendente quede de verdad empoderado y tenga facultades propias, porque se creó la figura de un gobernador regional que va a coordinar las actuales seremías, ¿no? Se van a transferir algunos servicios y se van a transferir competencias y se traspasan servicios, pero no todos, y va a haber un proceso de traspaso gradual. Mientras tanto, va a existir esta figura del gobernador regional que va a mantener la coordinación de los actuales seremi. Eso es interesante, ese punto, diputado, porque para muchos el rol del intendente ahora es un representante en las regiones, obviamente, del gobierno central. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, bueno, si es elegido desde el punto de vista del voto popular o a través de elecciones, ¿qué pasa cuando es de una administración contraria o de una coalición política? Con la coordinación en terreno que deben hacer justamente de las políticas y de los temas que se debaten aquí a nivel del Ejecutivo. Ahí es importante hacer esa aclaración con respecto a que este rol lo tendría más bien este gobernador regional, ¿cierto? Yo creo que no debemos tener temor en eso. Bienvenido, sí, la democracia así lo señala. Los recursos que tengan las regiones tienen que ser recursos autónomos, recursos propios. No son recursos que les asigna el Estado central en cada oportunidad o cada año. Forma parte de una legislación. Falta una legislación que tiene que enviar la presidenta, que es la legislación de financiamiento regional. Nosotros decimos una ley de rentas regionales que debe existir. Y esa ley de rentas regionales es un financiamiento permanente. Las facultades y las competencias tienen que estar definidas en forma permanente a través de una norma legal, de tal manera de que allí se tienen que establecer también las formas de coordinación y cuando hay conflicto de competencia, cómo se resuelven esos conflictos de competencia. De manera que si hay signos políticos distintos en este país, tenemos que aprender a convivir, a ser tolerantes y a poder trabajar conjuntamente en función de políticas de Estado. Lo importante es que las regiones tengan una política de Estado que corresponde a la región y un gran proyecto de desarrollo de la región en 20, 30 años, que es lo que hemos estado trabajando. Ayer nos juntamos como 200 regionalistas de la región de Valparaíso para tratar sobre el tema de regionalización y sobre todo para tratar sobre los proyectos que están hoy día amenazando a la región de Valparaíso, como el proyecto, por ejemplo, del Terminal 2 del puerto, que es un proyecto tremendamente amenazante de Valparaíso y que a juicio mío... Vamos a entrar también en detalle en eso, que tiene que ver en particular con la región y con el distrito que usted también representa. Pero otro de los temas que me gustaría que usted aclarara, que también está dentro de las reflexiones que se hizo por parte
de este comité, tiene que ver con los recursos propios de las regiones. Muchos tampoco entienden, o más bien tienen temores con respecto a que hay regiones en nuestro país que sabemos que tienen una mayor capacidad desde el punto de vista de las empresas que tienen ahí. ¿Para qué hacer la comparación entre los que tienen grandes proyectos mineros o las empresas forestales? Ahí hay un fondo del cual se ha hablado que va a repartir y va a ayudar justamente a aquellas regiones que tienen mayores déficits, sobre todo ciertas comunas. ¿Cuál es la viabilidad política y también nos puede detallar un poco cómo se implementarían esta modificación con respecto a los recursos que manejarían las regiones? Bueno, creo que es muy importante ese fondo de convergencia. Es un fondo parecido al Fondo Común Municipal, que ha funcionado bastante bien y donde los municipios que tienen más recursos le aportan a los municipios que tienen menos recursos. Creo que si es planteado en los términos del Fondo Común Municipal perfeccionado, porque hay que hacerle perfeccionamiento a ese fondo, y al mismo tiempo se fortalecen los recursos de los municipios y las rentas regionales, y junto con estas tres leyes que estamos tramitando de regionalización y descentralización, viene una reforma municipal. Creo que darle más competencia y más poder a los municipios también es absolutamente fundamental para un proceso de descentralización verdadero. Si eso viene en esos términos, efectivamente las regiones mineras van a aportar a las regiones, digamos, más débiles, más vulnerables y con menos recursos. Y esas regiones van a contar con recursos traspasados de las otras regiones. De manera que tampoco preocupa mucho eso. Lo que preocupa y lo que nos preocupa a los regionalistas es que efectivamente las competencias se transfieran, que haya poder de decisión en las regiones y que contemos con recursos. Y esa transferencia de recursos es muy importante. Primero, la transferencia de los recursos de los cuales actualmente dispone el Estado. Tenemos que llegar más o menos del 11-12% de gastos en todo el sector que llamamos subnacional, a llegar a un 25 a 28% dentro de los próximos 4 o 5 años de traspaso. Y junto con esto tenemos que empezar a tener competencias y la producción y el sector productivo de cada una de las regiones tiene que dejar una parte de lo que allí se genera en nuestras propias regiones. Otro tema que también ha generado discusión tiene que ver con la reforma que se hizo al sistema electoral, si efectivamente beneficiaba o no a las regiones y a la representatividad local. A su parecer, la modificación al sistema electoral en nuestro país, ¿es mejor que el que teníamos? ¿Favorece más a las regiones? Sin duda. Cualquier proceso de democratización y de representación proporcional, ¿no? Y que realmente responda a las mayorías y a las minorías ayuda mucho al desarrollo regional y a que las regiones se potencien en poder y se empoderen y que las comunidades regionales puedan aportar. Independientemente, digamos, de lo que se habla de que los partidos regionales podrían debilitar el sistema político, yo no tengo temores en relación con eso. Creo que en Chile... O que hay una atomización o demasiados partidos políticos pequeños. Pero mire, eso va a depender mucho de la madurez que tenga el liderazgo político por una parte, pero sobre todo los propios ciudadanos. Creo que los ciudadanos cada vez, y justamente este proceso de regionalización que ha tenido y de descentralización, que ha tenido una altísima participación en las regiones, ha demostrado que existe cada vez mayor voluntad ciudadana de participación, mayor empoderamiento y mayor necesidad de desatar las energías que existen en nuestras regiones. Para finalizar, me gustaría abordar un tema, sobre todo como usted es representante de la quinta región, que tiene que ver con, por una parte, el tema de las modificaciones al puerto, de ahí también cierta discusión que hay, y también con esta polémica si va a estar o no en condiciones el estadio para recibir la Copa América. Se ha enfatizado que sí, pero todavía para algunos existen algunas dudas con respecto a eso. Bueno, nuestra preocupación es que la descentralización tiene que encarnarse, y que no sacamos nada con hablar de descentralización genérica si no descentralizamos y no le damos poder a las regiones para resolver sus propios problemas. En el caso de Valparaíso, a mi juicio, Valparaíso está en peligro muy cercano a que se la anote como una ciudad en peligro de perder su nominación o su declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. El proyecto del TC-VAL o Puerto Terminal 2 del Puerto de Valparaíso rompe esa dualidad que existe entre ciudad y puerto, que fue
el motivo por el cual Valparaíso fue declarado ciudad patrimonio. Y entonces, cuando el puerto adquiere un rol demasiado importante y la comuna no se puede diversificar, perdiendo sus actividades turísticas, perdiendo su carácter patrimonial, perdiendo la capacidad de la ciudad de conectarse con el mar y de desarrollar otras actividades como las actividades universitarias, ocurre que la ciudad podría perder este carácter. ¿Y por qué ocurre eso con el Terminal 2? Porque el Terminal 2 va a instalar un muro de contenedores de 7 metros entre la Plaza Sotomayor y prácticamente todo el centro de Valparaíso hasta la Plaza Victoria. Usted se imagina lo que es llegar a Valparaíso y hoy día usted ve el mar desde la calle Errázuriz y usted ya no va a poder ver el mar. Va a haber grúas gigantescas de más de 12 metros. Camiones van a circular por la avenida de Errázuriz cada 2 o 3 minutos de 40 o 50 toneladas. El sector de Laguna Verde se va a ver amenazado porque allí se va a construir una gran cantera para traer los materiales para la construcción de este puerto. ¿Por qué se llega a este punto cuando ya está la concesión y no se previó esto? Porque obviamente cuando se presentan los proyectos se conocen estos detalles. Entonces, ¿por qué ya está en el fondo asignado esto y no se escucharon estos mismos temores que usted está planteando? Yo creo que antes? hubo lentitud en la reacción de las propias organizaciones sociales, pero especialmente del municipio, y las autoridades apoyaron un proyecto sobre la base de una visión muy economicista de la ciudad y no una visión de largo plazo y de defensa de las características patrimoniales, paisajísticas, históricas de la ciudad de Valparaíso. Yo he puesto el acento en el peligro en que estamos y en que se tomen en cuenta las recomendaciones que dio la UNESCO de que se está quebrando, rompiendo esta relación entre ciudad y puerto y que eso le podría hacer perder las características de patrimonio, como le ocurrió a la ciudad de Dresden, por ejemplo, en Alemania, una hermosísima ciudad que por haber construido cosas que no correspondía, perdió la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Diputado González, le queremos agradecer muchísimo su tiempo acá con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias.